Muy, pero muy buenas tardes a todas y todos. Es viernes y como dicen por ahí los jóvenes, el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Entonces no voy a extenderme demasiado, pero quiero decirles, queridas maestras y maestros, que esta semana hemos aprendido con ustedes en estos diálogos por una muy otra enseñanza de educación primaria. Hemos aprendido muchísimo alrededor de algo que es fundamental. Yo no sé cómo lo lea cada quien, sí, son experiencias, los que llevamos añísimos de docentes, yo casi 48 años de docencia, interrumpidos por algo que no estaba en mi horizonte de vida, que era ser funcionario, sí, pero en esa vida que hoy aquí se ha mostrado, en esta celebración por la vida, yo creo que en este correr de las emociones, en esto de que se nos quiebre la voz cuando estamos recordando momentos tan felices, diría yo, esta forma lúdica de acercarnos a la enseñanza, rompiendo toda idea de seriedad y como Karina misma planteaba aquí, y yo creo que eso es fundamental, en la fiesta, encontrando un punto de ruptura también con nuestra cotidianidad, un punto de ruptura que acaba siendo esencial para construirnos, como decía un gran teórico, Bakhtin, alrededor precisamente de una vida carnavalesca. Y la vida carnavalesca es cuando todo se gira al revés, y ese girar al revés las cosas nos permite precisamente acabar entendiéndolas de otra manera, construyendo de otra manera. En este escenario, durante 5 días, maestras y maestros nos han enseñado que recrear su práctica pedagógica a la luz de la nueva escuela mexicana, con ello resignificando y transformando la vida de las niñas, niños, de los adultos, de los jóvenes, es una forma profunda de hacer efectivo el derecho humano a la educación. Y aquí quizás se encuentra el punto nodal que le da sustento a la nueva escuela mexicana, el cambio constitucional que establece que la educación es un derecho humano, se finca sobre una práctica que en el derecho se llama instituyente y no instituida. Esto es, no en el deber ser del derecho positivo, sino en el hacer, en el construir a partir de las subjetividades y en este caso de la subjetivación de la educación, donde maestras y maestros son sujetos de la transformación social, como lo plantea hoy día nuestra Constitución en el artículo 3, pero donde, y ahí está un elemento clave que sobre todo en esta tarde ha sido subrayado. Hay que dejar, sí, que vengan los niños, las niñas, los jóvenes, los educandos en general, también a decir qué tipo de educación quieren, qué es lo que recuperarían de su educación, qué les parece que tenemos que superar, y en ello nos comprometemos. Ya al final diré la serie de foros que todavía nos faltan, pero esencialmente yo creo que hay que recoger esta propuesta. Solo quisiera agregar algo para provocar también aquí a las maestras y maestros. Creo que hay que dejar de decirles alumnas y alumnos, ¿sí? Porque quiere decir las sin luz y los sin luz. Lumen, ¿sí? Y no, creo que aquí han demostrado ustedes que todas sus niñas y niños, todos estos que son educandos, tienen mucha luz, tienen muchas experiencias
que poner en juego, y aún los más pequeñines, precisamente a su entorno, a su creatividad, ¿sí? No son para nada alumnos o alumnas. Ese es un término que venimos heredando, que viene del pasado, donde la idea es que el maestro y de la ilustración es el que ilustra, el que ilustrar, el que ilumina. Imagínense, yo siempre hago esa broma, cuando me llamo Luciano, pues soy el de la luz, ¿verdad? Entonces bajarle la luz al otro, para nada. Sí, creo que aquí el intercambio, todos dicen lo mucho que he aprendido y agradezco lo que he aprendido, y es un proceso de enseñanza y aprendizaje en términos de una I conjuntiva que nos acaba reuniendo, dando una perspectiva enorme. El otro aspecto que creo que hay que destacar es la tremenda diversidad en la forma de abordar esta nueva escuela mexicana, que tiene que ver con la universalización de los métodos, pero también y sobre todo, sí, como en esa universalización lo que acabamos aprendiendo es que la experiencia pedagógica, o como oí decir un día a un gran pedagogo mexicano, la pedagogía de las experiencias, o sea, esto, aprender de lo que estamos haciendo, sistematizarlo, proponernos otras perspectivas, es donde podemos efectivamente aprender. Otro de los elementos que quisiera destacar es esta idea de la evaluación. El atrevimiento en esta tarde de mandar a la goma, perdón, la síntesis, de mandar a la goma la evaluación, ¿sí? En varias de las expresiones. Si somos y nos oímos bien, aquí se atrevieron a decir, ¿y la evaluación? Pues perdón, ¿cómo voy a evaluar X o Y? No repito las palabras que dijeron las compañeras y compañeros, pero no es lo central. Y podemos decir entonces cuál evaluación queremos, porque todo proceso educativo conlleva una evaluación, pero una evaluación que tiene que ser formativa, que tiene que ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no un elemento de externalidad, un elemento post factum, un elemento que simple y llanamente califica y confunde calificación con evaluación, etcétera. Yo creo que aquí hubo aportes, destellos centrales sobre cómo recuperar todo el tema de la evaluación. Y algo que es central, la historia que hay detrás de cada una de las experiencias y la historización de varios de los temas. Imagínense ustedes, sí, y la referencia a la pandemia como un antecedente inmediato de dolor, de falta, digamos, de antecedentes educativos efectivos, de un cierto retraso en términos de la educación, etcétera, pero referencias a nuestra memoria, sí, a mujeres y hombres de maíz, al planteamiento central de lo que sería que hablamos de la educación en un país que es parte, con Mesoamérica, de una civilización. Y el orden del COVID en lo que nos colocó fue en una crisis civilizatoria, una crisis de esa modernidad, de ese proceso de mercantilización de la educación, y que la construcción que se ha logrado, la salida con este ímpetu fundamental de todas y todos ustedes dentro de las adversidades de esto, para construir, ¿sí?, una nueva escuela mexicana en la práctica, nos parece fundamental. La generación de una nueva identidad, y de una identidad conectada a esa civilización, identidades de mujeres y hombres de maíz, pero también de maestras y maestros de maíz,
sí, en este sentido profundo que nos fue transmitido, por cierto, días antes también en alguna otra ponencia y ahora de nueva cuenta, o que recupera, sí, lo que es la fiesta y la bruja, que algunos tarareábamos aquí como canción central, esa que viene a chuparla a usted, sí, o chuparlo a usted, también es un elemento de comunicación donde precisamente el Complejo Educativo de Desarrollo Integral sí se planteó: sin maíz no hay país. O sea, un paso más allá sobre este tema esencial. O los refraneros que recuperó la Escuela Zacatecas, o la Lázaro Cárdenas, que mostró aquí los murales que hablan y los elementos esenciales que podemos tener, o la búsqueda, sí, de los guardianes del agua que la Josefa Ortiz de Domínguez nos expuso aquí la escuela, o la filosofía que hay detrás, sí, de todo aquel preguntarnos para aprender, y qué es esta profundidad central hoy día de las experiencias compartidas, dialogadas. Y qué bueno que seamos críticos, y hay que decir, ¿qué otro formato queremos tener? Sí, nos venimos de un auditorio mucho mayor, de nuestra primera experiencia, del foro que hicimos, sí, alrededor de educación inicial, preescolar y especial, y dijimos, es demasiado auditorio, nos venimos a y hace rato alguien propone, vámonos a un auditorio más grande. Hay que ver qué es lo que buscamos en este diálogo, sí, y a pesar de los pesares, lo más rico, pienso yo, es la exposición y esto, pero también el intercambio, cuando estamos dispuestos a intercambiar, sí, estamos dispuestos a conocer, a criticar, a construir juntos en este sentido. Hoy día, entender entonces que la espacialidad llamada escuela es el espacio, sí, más democrático por su extensión, pero también por la participación social y de las maestras y maestros, pero también, a pesar de los pesares que todos sabemos, de las madres, padres de familia, pero sobre todo de la construcción de ciudadanía, sí, es el espacio convertido en territorio de identidad. Y territorio porque precisamente hay una resignificación del espacio en ese sentido, pero varias de las veces aquí escuchamos de que se trata de aprender y enseñar en comunidad. Y el concepto de comunidad es variado de lo que se ha presentado aquí. Va desde lo áulico, desde el pequeño grupo, y se transmite al conjunto de la escuela e impacta a la comunidad. Y hubo proyectos expuestos en estos 5 días donde la proyección externa acabó. Imagínense de las últimas intervenciones, ¿sí?, la crítica directa a la autoridad educativa. Y poco me importa, nosotros tenemos que asumir que aunque no estuviéramos este equipo, pues esta autoridad, digamos, le cercenó un poco o las alas para ir a un museo y nos pusimos burocráticos, y estoy hablando de algo que no nos tocó a nosotros, porque ahora precisamente el pan que pedimos todos los días es de ver cómo nos abrimos, sí, precisamente hacia una comunidad que nos extiende nuestra participación. Y yo diría que ahora estamos en deuda, y aunque sea volviendo de alguna manera, hay que ir a ese museo hecho por Carlos Pellicer, que es el museo de Frida Kahlo, la Casa Azul de Frida Kahlo, que es central, y ya encarrerados, ahí está la casa de Trotsky, y ya encarrerados, pues deberíamos visitar el Anahuacalli. Tenemos toda la disposición, el IMBAL,
y lo digo aquí como una propuesta a recoger la estafeta por parte de ustedes, ver cómo podemos garantizar, porque ahí hasta habían conseguido camionetas para llevar a los niños. Tenemos un problema de los transportes, pero hemos logrado ya ir a los ensayos generales de la Sinfónica Nacional, ¿sí?, del ballet clásico, del ballet folclórico y también del ballet en ese sentido de contemporáneo. Entonces, está abierta esa posibilidad. Hoy tenemos esa relación con el IMBAL, tenemos esta relación hacia Chapultepec, cuarta sección, tenemos el maravilloso, digamos, presentación de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Entonces, este aspecto, y no es cultural como algo fuera, sino artístico, de sensibilidad fundamentada, creo que es un tema central. Y hablando de temas, el tema del desarrollo de la salud, de una alimentación sana, de todo el planteamiento que gira, y fíjense ustedes la síntesis que me permito hacer y la proyecto aquí con ustedes, hacia la transformación. Un, digamos, denominador común de lo expresado aquí es que había una búsqueda de un para qué de cada una de las investigaciones, ¿sí? Y ese para qué nos habla de cómo transformar la realidad, y que era el punto central a partir del cual, casi que sin importar el tema, fuéramos encontrando el para qué, en el sentido de cambiar nuestras vidas, de que los niños, las niñas sepan que las utopías son posibles, que es posible transformar la realidad. Y quisiera terminar en toda esta idea que oímos un poco más temprano, y hoy se dijo nada más en una de las ponencias, de la participación asamblearia de los niños, de la posibilidad de la toma de decisiones, de la intervención, digámoslo así, de elementos que nos pueden hacer común esa comunidad, y de construir entonces un proyecto de transformación. Hoy día, entonces, hay que decirlo, digamos, cerca de 500 trabajos fueron recibidos, de los cuales efectivamente hay que difundir todos. Vamos a tenerlo, no sé si ponen la diapositiva, sobre el sitio Registros y Huellas Pedagógicas, transformación de las escuelas en la Ciudad de México, donde está ya todo lo del foro anterior, y donde hoy proponemos que todo en su riqueza, porque además no es lo mismo, claro, es el momento y la emoción, etcétera, pero también las películas nos hacen llorar, y aquí vamos a vernos, vamos a reírnos, vamos a ver la atención que tuvimos. Agradecemos el esfuerzo de expresión también, los TikTok, ¿no? Un poco largo para hacer TikTok, pero de las otras presentaciones, estaba partido en varios ese TikTok y ella lo sumó, pero todas esas expresiones gráficas y de proyección, o todos los elementos técnicos aquí. Y entonces tenemos, y lo digo así rápidamente como dato, que hubo cerca de 3,000, pero muy cerca de 3,000 escuelas de educación primaria convocadas a este foro, y de ellas 2,747 estuvieron presentes porque se registraron, y es un registro, digamos, dato duro, no es, qué bien, y esto, sino representa un elemento que para nosotros es fundamental. Quisiera reconocer aquí en público, y sobre todo en este cierre, a la maestra Rosa Gabriela Gordillo, coordinadora
sectorial de educación primaria, por el gran compromiso para que estos diálogos tengan el impacto directo en nuestras escuelas primarias. Ese mismo reconocimiento lo quiero extender hacia Lisette Romero Espinosa, directora de Educación Especial e Inclusiva. Y hablando de eso, las compañeras y compañeros que han estado aquí demostrándonos que de la diversidad y de los lenguajes, el lenguaje de señas mexicano aquí ha estado presente con una fuerza y un entusiasmo. Hace falta nada más verlos, de qué manera nos han acompañado y nos han proyectado en este sentido de la inclusión. No puedo dejar de reconocer también el trabajo realizado por los compañeros, compañeras, pero sobre todo son, en este caso, compañeros de comunicación. Muchas gracias a Armando y a toda la banda ahí también, porque creo que no solamente nos ayudaron técnicamente, si ya saben que la técnica siempre nos traiciona, pero bueno, después del primer día logramos ya alivianar todo, y el de las compañeras, compañeros, compañeres del colectivo pedagógico que organizó este foro. Mi reconocimiento en ello a el que lo coordinó, Héctor Moreno, y a la maestra Elena Gabriela Aromayo, directora de esta escuela secundaria anexa a la normal superior. Confesé hace rato, sí, que soy egresado de esta secundaria, de esta maravillosa secundaria, de las experiencias vividas aquí, sí, porque como soy de la prehistoria, me tocó el 68 acá en esta escuela, también me tocó la nevada del 67, y no saben, en mi memoria, ahí está esa nieve cayendo, y por fin nos liberaron a jugar en el patio y todo con la nieve en esta ciudad, donde creo que no ha habido otra nevada de ese volumen en el conjunto de la ciudad. Pero 68, esta fue la única secundaria del país que apoyó al movimiento estudiantil del 68, tristemente también. Sí, los niños de esta escuela fuimos sobrevivientes, la mayoría, sí, uno murió y otros dos acabaron suicidándose después de ver lo que nos tocó vivir ahí. O sea, fue un alto costo aprender también de la realidad de que aquí entraron por nosotros los granaderos a golpearnos a esas niñas y niños. Y las buenas noticias, el foro del 2 al 6 de junio para secundaria. Y ahí va a haber un giro, ¿verdad? Queremos saber cómo, donde se mantienen las materias, donde la inmensa mayoría de los maestros y maestras son de hora clase, ¿sí? ¿Cómo se puede dar la nueva, y se da la nueva escuela mexicana? Pero también vamos a tener un foro de todas aquellas actividades que hoy por hoy siguen siendo acompañantes de la nueva escuela mexicana: educación física, las TICs, el esto, el otro, pero que tenemos que incorporarlas a la nueva escuela mexicana si no queremos seguir moviéndonos en la contradicción. Y el foro de las niñas, niños, sí, y en general educandos, en el mismo creemos que recuperamos la propuesta que volvió a salir esta tarde y que hoy por la mañana también ya había sido planteada. Muchísimas gracias por su entusiasmo, por su gran corazón, por su sensibilidad, sí, por esto de las emociones, que qué bueno que compartimos, que son las que nos construyen en el humanismo mexicano, que es el propósito central de sentido de vida para nuestro futuro, pero sobre todo también para nuestro presente. Un fuerte abrazo y muy buenas tardes, muy buen viernes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias.
Gobierno de México. Gobierno de México.